Tenemos en línea, señores, vía tecnológica, a la doctora, abogada, especialista, Evelyn Torres, con la que conversaremos estos minutos para que nos hable de temas actuales en el tema jurídico, social y la situación actual. Adelante, doctora Evelyn. Bienvenida. Gracias por el espacio, un placer de verdad estar con ustedes, compartir. Y nada, aquí estamos atendiendo, ¿verdad?, las invitaciones y los requerimientos a su orden. Evelyn, ahora mismo hay un tema, se cierne sobre el país, temas que están vinculados a todo lo que es desde el punto de vista jurídico. Esta sorpresa que han recibido los tutumpotes políticos del gobierno pasado con este expediente nuevo, que el calamar, y cuando uno dice ¿por qué calamar? Uno sabe que el calamar corre con mucha A, como tirando agua, pero cuando se ve atrapado lanza una tinta oscura. Pero vemos que también hasta abogados que defendían cierta causa cayeron en las redes. ¿Cómo usted ve desde el punto de vista jurídico lo que está pasando? Porque el PLD salió como si fuera una huelga, como si lo político se vinculara al ministerio. Entonces hay una confusión que también Hipólito enredó la cosa, diciendo que esto es retaliación y que no creen en la justicia. ¿Cuál es su lectura de esta situación actual, doctora Evelyn? Bueno, como letrada, realmente la primera lectura debe ser una lectura de respeto a las funciones del Ministerio Público, que es quien está facultado a investigar. Ahora, los porqué de la investigación y la inclinación hacia un solo color partidista serían ya lo que tendríamos que debatir y pudieran ser objeto de cuestionamiento. Y esta es una situación o unos aspectos que solamente lo conocería el propio Ministerio Público, cuáles son los motivos distintos al descubrimiento de la verdad que lo llevan pues a investigar únicamente o en mayor medida a personas que ya no están en el poder y que ocuparon puestos de relevancia. Vemos que cada vez son personas más importantes, más cercanas al expresidente, que los casos que se han iniciado en contra de la gestión gubernamental actual son de mandos medios, no mandos tan altos. Eso pues la ciudadanía lo aprecia como que tiene un matiz político. Y no ve que hay tanta independencia o tanta transparencia. Es válido, pues, a raíz de todo lo acontecido, pensar así y reaccionar de la forma que no han reaccionado, porque el que está abajo es que está sintiendo, como decimos, ¿verdad? Sí. Y le han dado a los PLDistas, de verdad, han recibido muchos ataques desde las actuaciones del Ministerio Público. Mire, doctora, su propia opinión, así, su parecer frente a esa misma realidad. Usted ha visto otros ministerios públicos en otros contextos de gobiernos, pero cuando uno ve que una Miriam Germán encabeza en la Procuraduría y vea lo que es el Ministerio Público hoy, Hipólito dice que él no cree en eso. ¿Hasta qué punto usted cree que estas son acciones válidas como ministerio o está dentro del contexto del show político? Yo no creo que sea un show político. La magistrada Miriam Germán, a la cabeza de la Procuraduría General de la República, ha fijado posiciones de cara al público. Todo el mundo sabe cómo piensa la magistrada, es una persona de bajo perfil, de hacer lo que hay que hacer, siempre con apego a lo que dice la ley. Ahora, que dentro de las investigaciones se realicen, digamos que actuaciones que no van a llevar el proceso ni aportan nada al proceso, distinto a que el proceso se vea grande, se vea tumultuoso, con muchos documentos. Eso es así porque he estado vinculada con varios de los procesos de corrupción administrativa, como se le llama, y realmente hay muchos documentos que tú no sabes por qué están ahí, por qué lo ponen, si al final de cuentas sabes que no van a servir para nada. Eso sí acontece realmente, por lo que la mirada mía siempre va a ser una mirada objetiva, a que realmente se utilice lo que sea útil, lo que sea pertinente, lo que nos vaya a llevar a algún lugar. Porque si yo obtuve, por ejemplo, beneficios de la corrupción, y yo lo obtuve, digamos, por 2 razones o por 3, y eso no altera la tipificación penal, porque tú me tienes que poner 300 documentos y con 100 tú lo pruebas. Doctora,
y las tipificaciones y, digamos, lo que serían las medidas de coerción. ¿Por qué, si el arraigo tiene un valor a la hora de dictar, digamos, una sentencia transitoria, o por qué esta tendencia a siempre prevención, presos preventivos, cuando hay gente que muestra ciertos arraigos? Por ejemplo, el penco, como le llaman, tiene hasta aviones por todos lados y hace negocios de todos los tipos. ¿Por qué hay que meterle 18 meses de prevención? Mira, que hay una cultura lamentable, una cultura nefasta de aplicar únicamente prisión preventiva. Eso a nadie le importaba hasta que comenzó a impactar a personas de alto nivel social. Yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva como primera medida, porque pongamos ese mismo ejemplo, ¿quién no conoce a Gonzalo Castillo? Sí, sería muy difícil para Gonzalo Castillo evadirse de la justicia, además que yo tengo un concepto muy propio. Si usted es el encargado de vigilarme cuando yo estoy sometido o sujeto a una medida de coerción y usted le dice al juez, mira, la única forma de la que él está, en la que esa persona está segura es mediante una prisión preventiva. Entonces tú mismo le estás diciendo que como órgano tú eres ineficiente, que tú no eres capaz de vigilarme de otra manera. ¿Entiendes? Puede tener esa doble lectura, pero eso es un criterio mío, muy mío. Tal vez, evidentemente, la mayoría de los jueces no piensan así, porque todos imponen prisión preventiva y lo imponen por el plazo máximo. Hay un poco de mediatismo ahí, de ese también, digamos que ese temor al cuestionamiento público que viene arraigado desde administraciones anteriores de la Suprema Corte de Justicia, pero también creo y debo reconocer que los jueces están rompiendo con eso. Puede ser que en este caso veamos una conducta diferente de parte del juzgador o la juzgadora que le corresponda imponer o conocer la medida de coerción, por lo menos es mi aspiración. Yo quisiera ver que no todo el mundo ahí saliera con una prisión preventiva impuesta. Ya, doctora, usted sabe que estamos asistiendo a la posverdad, pero esta tecnología donde todo el mundo tiene una cámara, es como si todo el mundo tuviera un televisor para denunciar cosas. Entonces, ¿usted piensa que es lo suficientemente maduro el Ministerio Público e independiente a la hora de no dejarse llevar de esa presión social? Porque te da la impresión que se quiere responder más a esa presión social mediática que a las mismas, digamos, evidencias que haya frente a un caso. Mira, el Ministerio Público maneja muy bien la opinión pública. La trabaja, la maneja muy bien, la trabaja, y yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo estaría de acuerdo siempre que no se usara esa neurociencia para crear una impresión distinta a la realidad. Si cuando tú obtienes una decisión que no te fue favorable, no tienes por qué cargar al juez de la responsabilidad o cuestionar personalmente al juez, sino a la sentencia. Entonces, explotar ese tipo de los medios para crear esa falsa impresión y tal vez dañar la carrera, la moral de un funcionario público, con eso no estaría de acuerdo. Pero con que utilicen los medios y la población se mantenga informada, sí, eso es totalmente potable. La información debe ser veraz, debe ser comprobable y debe ir orientada a que usted como ciudadano común conozca qué fue lo que aconteció y por qué sucedieron las cosas, tomando en cuenta que siempre cada actor piensa diferente. La defensa piensa distinto a la fiscalía y el juez piensa distinto a los dos. La defensa ve su representado, la fiscalía ve su acusación, pero el juez los ve a ambos. Entonces todos buscan un fin que no digamos que común, relacionado, pero distinto. Eso hay que tomarlo en cuenta al momento de hacer opinión pública con los procesos judiciales. Además que hay otra cosa, y me sorprendí cuando vi un comunicado de prensa de la propia Procuraduría, pero todos sabemos que una persona tiene el derecho de no ser presentado ante la opinión pública cuando está siendo investigado. Wow. Si tiene un derecho a que se resguarde su buen nombre, que se resguarde su reputación, digamos, y eso debe aplicarse acorde a la sociedad en la que vivimos, porque aquí desde que te ponen una querella, tú estás desacreditado. Imagínate cuando te presentan ante las cámaras, esposado, reducido, y todo eso deviene en una inobservancia del derecho de la dignidad que está constitucionalmente establecido, pero tiene varias
se diversifica mucho ya en la letra de la ley sustantiva y eso hay que respetarlo. Sí, mire doctora, por ejemplo, ya es público y anda por las redes todo el documento de las 2000 y tantas páginas de ese expediente. Ahí están los nombres de todos, la cédula y hasta la dirección donde viven. A eso que usted en parte se refiere. Ahora, usted no entiende, doctora, cómo se pudiera justificar que ya casi 3 años de este gobierno hay una especie de anacronismo como fuera de tiempo, como si estuviera fuera de tiempo en un país político y que estamos ya frente a un año preelectoral. La gente entiende que esto como que es adrede o se justifica que ya a un tercer año, o sea, que el Ministerio Público saque estas acusaciones contra esta gente. Mira, como afirmé al inicio de esta participación, ese es el trabajo del Ministerio Público y tiene que hacer su trabajo mientras esté ahí. El Ministerio Público es atemporal, es decir, mañana cambia el gobierno, pueden cambiar los actores frente al Ministerio Público, pero la institución como tal tiene que seguir haciendo su trabajo, sin importar quién lo designe. Ese es el trabajo del Ministerio Público. Son investigaciones largas. Ahora también, como establecí anteriormente, da la impresión de que hay un poco de matiz político por una serie de factores, entre esos, estos que usted acaba de mencionar. Yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo, pero sí alguien ayer me escribió, arrancó formalmente la campaña cuando me enviaba la noticia. Yo tengo que verlo con reserva porque, como le dije, yo pertenezco al medio, soy defensa, participo en algunos procesos y sé y conozco que ese es el rol del Ministerio Público. Yo no creo que sería prudente yo vincular esto con el tiempo que le falta al gobierno, porque conozco que esas son sus funciones establecidas por ley. Sí, porque mire, ya tenemos este documento en las calles, lo tiene todo el mundo, de 2120 páginas. Se filtró, sí. Lo hicieron de manera adrede. ¿Esto es legal o no? Para mí no es legal, porque esa es una etapa secreta, es una etapa que solo es pública para las partes. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya como usted bien señala, hay una serie de datos que no debe manejar todo el mundo porque hay imputaciones. Si esas imputaciones mañana son, por ejemplo, invalidadas por un juez o establecen que no fueron comprobadas, esa persona le queda esa laceración moral, ese daño. Que se deriva de haber filtrado o puesto a circular este tipo de documentos. Pero también nosotros, y esto es algo con lo que yo he venido luchando hace unos años, debemos como ciudadanos conocer nuestros derechos, sí, y establecer, utilizar las vías que nos da la ley. Aquí hay peticiones que se pueden elevar ante los funcionarios competentes para evitar que esas cosas sucedan o que si suceden se deriven consecuencias personales sobre los funcionarios que lo hacen y lo permiten. Porque si a usted un fiscal, supongamos, como periodista, y esto es un ejemplo, porque yo sé que ustedes no deben revelar la fuente, le da una información errada y un juez le dice, no, tú me tienes que decir cómo tú la conseguiste porque tú lesionaste un derecho fundamental de una persona, si no tú vas a cargar con la responsabilidad. Usted va a decir quién fue. Sí, sí. A mí me pasó esa información de un WhatsApp de un limpiabota, por ejemplo. Exacto. Está regada por donde quiera. Entonces, la presunción de inocencia ya ahí es violada, en cierto modo. Evelyn, estamos con la abogada Evelyn Torres, el tiempo se va rápido. Evelyn, unas palabras finales para el pueblo dominicano frente a estos temas jurídicos. Yo lo que puedo invitar a la población que entienda el rol de la justicia, que no todo se resuelve con cárcel. Hay delitos que son económicos y que realmente al que roba lo que le duele es el bolsillo, ¿verdad? Como al que produce dinero mal habido, porque esa es la intención final. Que debemos como ciudadanos ir cambiando ya esa cultura y entendiendo que la finalidad de la justicia es buscar una solución y una verdad procesal. Sí. Te dicen que sucedió algo, tienen que demostrártelo. No siempre lo que dicen que sucedió es lo que se lleva a los tribunales. Y eso debemos aprender, iniciar a entenderlo, comenzar a entenderlo, para que podamos entender también cuál es el rol de la justicia. Gracias a nuestra abogada experta, doctora Evelyn Torres.
este Multimedio Su Mundo. Muchas gracias y siempre queremos tenerla con nosotros para edificar a ese pueblo dominicano y también esa gran diáspora internacional que nos ve cada día en este Multimedio Su Mundo. Gracias, Evelyn.